Marina Del Poyeto, nuestra columnista estrella, nuestra economista increíble, que está en línea de teléfono. ¿Qué haces, Dalpo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, déjame pasar la mañana más o menos tranquilo. Bueno, entonces cambio el cassette. Cortamos, no, sino... A ver, ¿hay una explicación lógica de lo que está pasando con el dólar? Sí, a ver, acordate que vos tuviste picos de brecha antes, ¿no? Tuviste una brecha cambiaria en octubre del 2020 que llegó a 130%, que no era un dólar a precios de hoy de casi 700 mangos. Tuviste una brecha de 130% en enero del 2022, cuando estuvimos coqueteando con el default con el fondo, era un dólar de 550 mangos. Y tuviste otro pico de 160% cuando tuviste el interregno de Guzmán, Batakis, y llegó, en términos de Ferraresi, el Salvador Massa a tratar de estabilizar la dinámica. En ese momento el dólar también valía a precios de hoy 550 mangos. Bueno, ¿qué es lo que te está pasando hoy por hoy? Yo creo que lo que te gatilló la dinámica de corto plazo fueron tres cosas. Una, el dato de inflación de marzo, que fue más alto que el mercado esperaba, el 7,7%, estuvo arriba de las proyecciones de las consultoras, incluido la nuestra. Y eso coordinó, si querés, vos dijiste resquebrajamiento de los acuerdos de precios. Bueno, se empiezan a resquebrajar porque los acuerdos vienen bien por detrás de ese número. Un mes aguantan, 2 meses aguantan, 3 meses, y cuando empezás a hacer varios meses acumulados es mucha la diferencia, y Massa no tiene dólares suficientes para cumplir los acuerdos de acceso al mercado cambiario. Lo segundo que pasó es que Massa volvió de Washington con las manos vacías. Acordate que tuviste, si querés, un sinnúmero de operaciones de prensa donde te decían que iba a traer dólares, y la verdad que volvió sin nada. Y lo tercero que pasó fue que el dólar soja, que era lo que te iba, el dólar soja 3, que vino demorado, que se suponía iba a permitir que de vuelta el Banco Central empezara a comprar dólares, estuvo varios días sin comprar. Hubo un día que la liquidación fue cero, y te coordinó, si querés, la dinámica que empezaste a ver. ¿Por qué falla el dólar soja? Porque por distintos motivos el precio del productor no subió, y entonces el productor no vende, y ahí están tratando de ver cómo se destraba esta dinámica, que por ahora viene complicada, aunque el fin de semana, la semana pasada, sobre todo los últimos 2 días, hicieron 2 cosas. Una es, no sé cómo negociaron, pero algo de liquidación hubo, empezó a haber liquidación jueves, viernes y ayer. Y lo segundo que pasó es cerraron más el grifo, te avisaron que las importaciones de servicios se te achican y se pagan más largo, y te pusieron un régimen informativo para el resto de las importaciones, con lo cual durante 2 días el Banco Central no vendió. Hoy empieza a vender de vuelta y probablemente veamos de nuevo una caída, ¿no?, de una compra negativa, ¿no?, venta de dólares. Eso, sumale a todo el ruido, si querés, de la política, de un lado, donde tuviste, si querés, comentario, digamos, que viene del lado de Massa, digamos, la propuesta de Aracre, que a Alberto Fernández le gustó y que la filtró, pero mi sensación es que lo que estás viendo es, de nuevo, es la escasez de dólares exacerbada, y una dinámica que no te alcanza para sostener los acuerdos de precios, y una dinámica que, de nuevo, esta carrera de postas que nosotros mencionábamos íbamos a tener, ¿no?, digamos, hasta diciembre. La primera posta, que era el 24 de junio, cuando se cierran las listas, y es la que Massa necesita seguir sosteniendo el status quo para poder, digamos, erigirse candidato. Bueno, empieza a haber ruidos, y entre los ruidos que tuviste empezaron, de nuevo, digamos, rumores de evaluación del tipo de cambio oficial, y mientras tanto el dólar es un bien que cuando el precio sube, la demanda sube. Ahora, Dalpo, digamos, esa corrida, sí. Si yo entiendo un poco lo que está pasando, realmente me cuesta entender economía en general, vos lo sabés. No, en serio. Menos mal. No, de veras. Por lo que yo sé, desde el punto de vista político, no hay ninguna posibilidad que Massa reciba guita fresca del fondo. No un asiento contable, guita cash, viva. Ahora, yo también creo que eso no va a pasar, porque, de nuevo, como el calendario electoral es tan corto, ya empiezan a impactar los que pueden venir.
¿no? Y entonces que financien la transición actual para seguir vendiendo dólares baratos, la verdad que si querés genera un poco de estupor, pero al mismo tiempo la verdad que una devaluación sin programa hoy es un despelote, o sea, es como que el fondo está entre la espada y la pared, o sea, el fondo lo acusan de haberle dado un crédito laxo a Macri, no un crédito, digamos, desembolsos frescos a Macri, y de haberle dado un programa laxo a este gobierno, o sea, tiene acusaciones cruzadas de los dos lados, el fondo lo único que quiere es llegar del otro lado, sin ser el culpable de una crisis argentina. Si la Argentina explota, creo que es problema de la Argentina, pero no quiere ser culpable del fondo. Este juego Estado, me decís, fondos frescos no va a haber, pero digo, Argentina tiene que pagar todos los meses, tiene que pagar 700 palos la semana que viene, el mes que viene tiene que pagar 2.600 palos, después tiene que volver a pagar 2.600 palos. Pero aunque le den, esa guita se la dan para agarpar. Claro, pero te la pueden dar un poco antes, o te pueden postergar, como te pasó en el último pago de junio, que el pago se tenía que hacer en junio y se terminó haciendo en julio después de que te desembolsaron. O sea, podría haber algún cambio en el calendario de pagos en función de los desembolsos. ¿Y eso porque que te descomprima un poco? A ver, de nuevo, digo, te faltan dólares, o sea, cualquier visualización de algo verde, ¿viste? Te genera como un oasis. Pero no te salva, o sea, la verdad que la dinámica está complejizada, sobre todo por la propia dinámica política, o sea, lo que estás viendo es un gobierno que se tiró, digamos, al río para llegar del otro lado, suponiendo que llegaba, ¿viste? Y vino la sequía, y bueno, ¿viste? La sequía le generó un oleaje, digamos, que hace que le resulte difícil llegar. O sea, la sequía realmente complicó el juego, y lo peor es que no es que tenés una sequía vos, sino que tenés una sequía vos y Brasil tiene una super cosecha. Con lo cual el precio de la soja, que cayó un poco en Chicago, en Brasil cae, o sea, Brasil, la soja brasilera se vende con una quita respecto al precio de Chicago, con lo cual te está bajando en los hechos el precio de Argentina, por eso el precio del productor no termina de reaccionar, aun cuando le estás dando un dólar más caro. O sea, la verdad que no le salió, o sea, le tocó bailar con la fea, si querés, pero, dicho eso, te consumiste en los últimos 2 años casi 40 y pico de mil palos que te llovieron del cielo, 15.000 palos más en 2021 respecto a 2020, y otros 20 y pico de mil palos más en 2022 respecto a 2021. Esos dólares no están en las reservas del Banco Central, se los llevó, si querés, el sector privado en este esquema de brecha cambiaria tan alta y subsidio cruzado del exportador al importador. O sea, la verdad que te consumiste todo, bueno, viste, es el cuento, digamos, de la cigarra y la hormiga, viste, o sea... Me contaban que el otro día vos estabas en EcoGo y mandaste a comprar a un cadete a la farmacia varios antiácidos porque te enteraste de declaraciones de Milei en este programa. Y yo quería que las comentáramos, suponiendo que te haya hecho ya efecto el remedio. El antiácido. Sí. Dale, vamos, sí. A ver, un poco me pasó eso. Dijo Milei, cuando venga la hiper me van a venir a buscar de rodillas. Sí, a ver, ponerlo en contexto. Ahí Jessica le pregunta a Milei, ¿qué pasa si el Congreso no te aprueba, no? Si no te aprueba la dolarización. Claro. Y él habla, a mí lo que me llama la atención de ese tipo de comentarios es que habla en tercera persona. O sea, como si el anuncio de una dolarización o de prender fuego al Banco Central o de cambiar de esquema, hoy tenés un esquema de represión financiera donde la demanda de pesos se sostiene porque existe el esquema de represión financiera, claramente no funciona para salir, digamos, no funciona para que el país crezca y tenés que salir de ahí. Ahora, la forma de salir de un esquema de represión financiera no es anunciando, viste, un programa maravilloso sin costos, como los que anuncia de alguna forma él con la dolarización. Entonces es un programa de estabilización. Entonces, cuando vos le ves, él hace los comentarios que hace, yo digo, hay un mensaje que tiene, digamos, como dos receptores del mensaje. Por un lado, el que no entiende lo que está diciendo y dice, mirá qué bien cómo sabe. No te preocupes que casi nadie entiende lo que está diciendo. Que entiende la posta. Bueno, pero lo dice, habla, digamos, con fluidez. Yo tengo un programa, digamos, con reformas de 3 generaciones. Soy el único que presenta un programa. La dolarización, la podemos hacer. Necesitamos 35.000 millones de dólares. O sea, te tira números por el aire, digamos, nadie los entiende, o vos los mirás. Ahora, el que entiende, se agarra la cabeza y lo único que hace es buscar cobertura. Si las chances de Milei de colarse en un balotaje escalan,
la dinámica financiera es la que él propone. Entonces digo, la hiper no es en tercera persona, ¿viste? Es en primera persona. No digo en términos de... hay comentarios, digamos, que terminan alentando propias dinámicas. Digo, hoy el esquema de represión financiera te sostiene la demanda de pesos cada vez menos, en la medida que por un lado no tenés dólares, pero por otro lado está yendo, ¿no?, en una transición donde yo decía cooperación no había con la oposición, ahora ya no es cooperación con la oposición dentro del sistema, es cooperación con la oposición de alguien que te propone soluciones mágicas, y las soluciones mágicas, a mi juicio, tienen más costos inmediatos por las reacciones de cobertura que coordina, y adelante si se llegaran a implementar, digo. ¿Qué es lo que pasa si se dolariza con la pobreza, por ejemplo? A ver, de nuevo, vos no tenés dólares en el Banco Central para dolarizar. O sea, hoy no tenés dólares en las reservas. Él dijo, que vos escuchás lo que dijo, él habló de que el Banco Central tenía 3.000 palos en las reservas netas. Bueno, el Banco Central tiene menos de 800 palos en las reservas netas, no tiene 3.000, tiene menos de 800. Y del otro lado, él dice, yo necesito para dolarizar 35.000 millones de dólares, ¿no? Que son básicamente la base monetaria, los pesos que tenemos todos en el bolsillo, más los encajes de los depósitos dentro del Banco Central, más todos los que son, él dice, los pasivos remunerados del Banco Central, la deuda del Banco Central, que es la contracara de los depósitos a tasa que tienen los bancos, ¿no? Eso te da 18.000 millones de dólares, y él te dice esos 35.000 millones de dólares. Lo que no te hizo es la cuenta, digo, si vos haces la cuenta entre esos 18.000 millones de dólares y los 35.000 millones de dólares que él dice, el tipo de cambio al cual él dolariza, si consiguiera los 35.000 millones de dólares, es un tipo de cambio de 515 pesos. Convengamos que si vos el tipo de cambio lo ponés en 515 pesos, digo, la dinámica inflacionaria detrás se te va a escapar. Entonces, de nuevo, digo, fijar un tipo de cambio, y empecemos un esquema nuevo de moneda, no implica que vos no tengas inflación en esa moneda. Y la inflación en esa moneda requiere cambios en los precios relativos. La convertibilidad, cuando la hiciste, tuvo 60% de inflación en los primeros 3 años. Después, obviamente, se aplacó la inflación y fuiste a un proceso de deflación. Pero primero tuviste inflación y cambio de precios relativos. En términos de pobreza, la aceleración inflacionaria que te coordinaría ese cambio, ese salto cambiario, que después discutimos cómo lo tenés que hacer, digo, porque claramente un programa de estabilización requiere un salto cambiario, pero es un salto inflacionario que, si los ingresos van por detrás, y generalmente en estos procesos los ingresos van por detrás, lo que vas a tener es una caída del salario real. Creo yo también, si ese es el programa que él está planteando, de arranque una caída en el nivel de actividad, y vos sabés que los indicadores de pobreza tienen que ver con pobreza por ingresos, es decir, cuánta gente que trabaja tiene ingresos, o sea, trabaja o recibe un ingreso de algún lado, o sea, cuáles son los ingresos efectivos en relación a una línea de pobreza. Yo te aseguro que la línea de pobreza va a subir de arranque por encima de lo que suban los ingresos, o sea, la pobreza va a subir de arranque. Después dependerá de si se estabiliza o no se estabiliza o cómo se estabiliza, pero digo, después hay una discusión sobre qué te implica la dolarización hacia adelante, pero yo creo que esa discusión, digo, y la podemos dar con la convertibilidad, o con lo que implicó, digamos, en otras sociedades, digamos, esquemas de uso de adopción de una moneda que no es la propia, si querés, las economías de la periferia europea, con Grecia por un lado, Ecuador, El Salvador por el otro. Pero hay un tema puntual que es cómo llegas a la dolarización, y el segundo tema puntual que tenés que ver es qué implica para adelante. O sea, la dolarización no es gratis, y me parece que él simplifica exageradamente algunas cosas que a mi juicio tienen costos altísimos. Te leo un tuit que Milei sacó. Te lo leo entero, yo entiendo menos de la mitad de lo que dice, pero te lo leo entero. Creo que todos entienden menos de la mitad de lo que dice el tuit, pero dale, decilo. Veo críticas, dice Milei, sobre nuestra propuesta de dolarización y noto: 1. Desconocimiento del balance del Banco Central. 2. Impericia para derivar la demanda de dinero en equilibrio general, estático y dinámico. Eso me parece como una ley de la física. 3. Ignorancia del rol de la condición de transversalidad. Eso me parece discriminatorio del género. 4. Nula lógica del mercado. Y termina diciendo en mayúscula, flojos. Bueno,
¿no? La palabra diletante funciona, ¿no? Para esto, o sea, decís cosas complejas que nadie entiende y que entonces parece que son ciertas. Si querés vamos uno por uno los puntos y vamos desarmando. Bueno, vos de uno ya decías, porque desconocimiento del balance del Banco Central, bueno, vos lo estabas contando recién. Bueno, creo que el que no conoce el balance del Banco Central o que se olvidó de mirar los últimos días del balance del Banco Central es él, más que el resto. O sea, realmente el nivel de reservas que está poniendo es menor que el que hay. Suponer que consigue esos 35.000 millones de dólares, pero si vos cuando mirás el número que él te dijo 35.000 millones de dólares necesito para canjear la base monetaria y los pasivos remunerados. Ahí le preguntaron, bueno, ¿y quién te los presta? Y dice, bueno, ¿por qué no voy a conseguir crédito yo, no? Y vos decía, porque no hay crédito. Pero sí hay crédito, si este gobierno se endeuda. Y ahí él le dijo, no, pero no se endeuda en dólares. La deuda de dólares está subiendo, la deuda de dólares no está subiendo, no hay crédito en dólares. Argentina no consigue crédito en dólares. ¿No? Digo, él entonces lo que te dice es, bueno, pero vos sabés que el Banco Central tiene pasivos, ¿no? Que es los pesos que emite, si querés, más los pasivos remunerados, que son los que retira de la economía con deuda después de que emitió para financiar el déficit fiscal. Hola. ¿Se cortó? Ay, se nos cortó. Bueno, vamos a tratar de retomar al toque la llamada con Marina Dal Poyetto. No se entiende nada, Jorge. A mí me pasa como... lo que decís, porque la verdad que todos los que no pescamos nada de economía estamos como desconcertados cuando lo escuchamos a Milei. El gran hallazgo de la nota del otro día, además de unos cuantos títulos, fue que descubrimos que Milei habla como si nosotros pudiéramos comprender y no entendemos nada. Es difícil elegir un candidato al que no le comprendés lo que explica. ¿Sabés qué? Perdón, Jorge. Sí. Ayer justamente estaba hablando con Dal Poyetto de esto. Lo interesante es que para la gente que entiende bien se da cuenta que el tipo Ahí está. Dice cosas que no son reales. Pero para el que no entiende, Sí. de la forma que él habla, de la forma con la Porque es muy asertivo. Sí, claro. Mucha gente va a pensar que lo que dice está bien y que es el único que te dice algo al respecto. Claro. ¿Cómo sabe? Exactamente. Ahí está de vuelta, Jorge, me parece. ¿Estás ahí, Marina? Acá estoy, perdón. Se nos cortó. No sé qué No, pasó, no, todo se bien. cortó. No, bueno, yo decía que inactivos. Paso rápido, si no se van a aburrir, pero digo, es que el problema es que los temas son engorrosos, entonces como son engorrosos nadie se mete adentro y como nadie se mete... Explícame qué es esto lo voy a leer de vuelta, impericia para derivar la demanda de dinero en equilibrio general, estático y dinámico. Creo que ni él lo entiende. Es una vieja discusión que había entre Hayek y Keynes hace muchos años atrás, ¿no? Esto hace 40, 50, los 40, que tenía que ver fundamentalmente con cuál es el equilibrio de la economía, ¿no? Digo, Keynes te decía, el equilibrio, los salarios son inflexibles a la baja, con lo cual el equilibrio no termina de llegar, y del otro lado lo que te dicen es, mira, el equilibrio siempre va a llegar. Pero es una discusión, si querés, teórica, no me voy a meter en eso, porque mi sensación es que cuando él te habla de dinámica, y déjame volver un segundo al punto anterior, Sí. yo en el punto anterior te decía, él mira los activos del Banco Central, ¿no? Entonces dice, tengo adelantos transitorios que son papelitos de préstamos del Banco Central del Tesoro. Entonces te dice 2,9 billones de pesos. Tengo letras intransferibles que son papelitos, de nuevo, que le puso el Tesoro del Banco Central por los pesos que le pasó, por los dólares que le pasó el Banco Central de las Reservas, 13 billones de pesos. Y después tengo bonos del Tesoro. En dólares, bonos en dólares, tengo 1,5 billones de pesos, ¿no? Entonces te dice, esos bonos en dólares en realidad no valen 0, te decía. Valen 25, que es lo que vale la deuda hoy. Pero si llego yo, esos bonos van a valer 50, te dice. Entonces, si esos bonos valen 50, y yo necesito 35.000 millones de dólares para canjear la base monetaria, y me apropio de estos papelitos, ¿no? Digamos, que tiene el Banco Central, y se van a duplicar de precio, a 50, lo que me está diciendo es que tiene que agarrar esos papelitos y convertirlos de alguna forma a dólares. Hay algunas propuestas dando vuelta de dolarización que dice, esos papelitos los pongo en un SPV, que es un vehículo especial, no importa, digo, pero es que lo use como garantías para emitir deuda que le permita tomar reservas para canjear la base monetaria y canjear los pasivos del Banco Central.
sin generar, digamos, un cambio. O sea, primero te digo, el tipo de cambio de equilibrio que él está tomando es un tipo de cambio mucho más alto. Pero segundo, lo que está haciendo, si te dice que los bonos valen 50 y necesita 35.000 millones de dólares, lo que te está diciendo es que va a emitir deuda por 70.000 millones de dólares. Te puede decir, bueno, en realidad no la voy a emitir, la voy a poner como garantía, pero voy a emitir deuda. 70.000 millones de dólares es casi 80% más que la deuda que está hoy en el mercado, ¿no? Digamos, de dólares en el mercado. O sea que lo que está diciendo es que los vencimientos de la deuda, si mantengo el cupón de Guzmán en esta emisión de deuda, los voy a meter, me va a generar una carga de intereses que si hoy son 5.000 millones de dólares en 2025, que no tengo cómo financiarlos, va a ser por lo menos 8.000 o 9.000 millones de dólares si mantengo el cupón. Pero ¿por qué voy a mantener el cupón si los bonos valen 50 y la tasa de interés va a ser 15? Entonces yo ahí te digo dos cosas en términos de equilibrio general que creo que él no está tomando. Una es, él toma la foto, él te critica en términos de dinámicas y no mira la dinámica, mira la foto. Mira la foto de cuántos pesos hay hoy en la economía. Y hoy el principal problema que tiene la economía es que tenés pesos que crean pesos. Endógenamente, las LELIQs, y perdón que me meta con temas técnicos, pero él habla como si fuera técnico, y entonces no se puede no meterse con temas técnicos. Las LELIQs hoy son 12 billones de pesos, y las LELIQs en un escenario no demasiado disruptivo, a fin de año van a ser casi 28 billones de pesos, o sea, son más que el doble. ¿Por qué? Porque la tasa de interés crea pesos, porque el déficit fiscal lo estoy financiando con emisión de pesos, porque los desdoblamientos cambiarios generan emisión de pesos. Entonces, todos los ratios que está haciendo hoy con la foto hoy no son los ratios que haría al final. 35.000 millones de dólares, dado los pesos que tendrías a fin de año, es un tipo de cambio de casi 1.000 pesos. ¿Sí? No 500, 1.000 pesos. Pero corrámonos de otro lado, digamos, eso en términos de dinámica del lado de los pesos. Del lado de los dólares, y ya si querés me meto un poco con el otro punto, el tema de la transversalidad. La condición de transversalidad es una condición teórica que usan los modelos en economía, que básicamente dicen que los modelos de crecimiento que se hacen para que no sean explosivos. Vos dijiste, parece la física, ha parecido. ¿Qué es lo que te dicen? Es al final del mundo, porque los modelos son así, al final del mundo, te dicen el stock de capital es cero y la deuda es cero, ¿no? Entonces, ahora, él te critica a vos de no conocer la condición de transversalidad cuando él está generando un esquema de dolarización para canjear los pesos de la economía por dólares, que en el arranque te aumenta el endeudamiento en dólares en 70.000 millones de dólares. O sea, te genera un problema de inconsistencia. Él no está viendo la sostenibilidad de la deuda que se está generando. Él dice, como nosotros llegamos, vamos a hacer de Sri Lanka, que los bonos valen 50, no mira el cupón de Sri Lanka versus el cupón de Guzmán. O vamos a hacer Ucrania, que los bonos valen 75. De nuevo, o sea, la tasa de interés de la deuda va a depender de tu capacidad de pago hacia adelante. Y ahí voy a un tema que, déjame un segundo, la convertibilidad, si querés, no es un esquema de dolarización, porque no adoptamos la moneda, pero un esquema de tipo de cambio fijo, una regla cambiaria rígida. La convertibilidad, yo digo, y lo digo bastante en soledad, el problema de la convertibilidad no fue el financiamiento del déficit fiscal. El problema fue que como seguiste teniendo déficit fiscal, Argentina nunca se graduó. Y como nunca se graduó, ¿qué quiere decir graduarse? Nunca fue investment grade, ya parece un concepto recontraviejo, pero en los 90 hablábamos de ser investment grade. Uruguay fue investment grade, igual tuvo una crisis. Pero como nunca fue investment grade, el riesgo país de Argentina nunca bajó de 400 puntos básicos. Y como el riesgo país de Argentina nunca bajó de 400 puntos básicos, y la tasa de interés, tuvimos la mala suerte que la tasa de interés en el mundo, a partir del año 96, subió arriba del 6%, 6,25%, Argentina casi nunca se endeudó arriba del 10%. Y ese endeudamiento a tasas del 10%, que parece barato hoy, dado el riesgo país que tenemos de 2.500 puntos básicos, fue un problemón, porque Argentina, en el arranque de la convertibilidad, para poder hacer la convertibilidad, Cavallo consolidó las deudas viejas, consolidó la deuda que había hecho tomaba el proceso militar, el gobierno militar, en el plan Brady, y consolidó las deudas que tenía el gobierno nacional con proveedores y con
jubilados, los bocones proveedores, los bocones previsionales, que era deuda que tenía plazos muy largos y tenía tasas de interés muy bajas. Cuando vos tenías que refinanciar lo que te vencía a plazos largos y tasas bajas a la tasa de mercado, te generaba una explosión en la carga de intereses y una explosión en la tasa de amortizaciones. Después, el esquema no ayudó cuando el mundo se volvió hostil, si querés, para la Argentina, y sobre todo cuando Brasil devaluó en el año 99. Pero lo que digo, el origen del problema de la convertibilidad estaba en el endeudamiento de partida. Y acá quiere decir un esquema de tipo de cambio fijo, directamente de adopción de una moneda que no es la tuya, aumentando el nivel de endeudamiento de partida en forma no consistente, con un problema de refinanciamiento de esa deuda más temprano que tarde. O sea, realmente es peligrosísimo por los dos motivos. Primero, porque el esquema no va a funcionar, pero fundamentalmente porque solamente avisar que ese esquema es posible te acelera la dinámica de corto plazo. O sea, los experimentos en Argentina ya fallaron. El péndulo de un esquema al otro termina volviendo con más fuerza para el otro lado. Digo, no vaya a ser que Milei te termine volviendo a traer a Cristina. Y esa es la sensación que uno tiene en términos de la discusión que estamos viendo. O sea, no es peligroso lo que estamos viendo. Y si querés vamos al último punto de la nula lógica de mercado. Cuando él te dice nula lógica de mercado y te habla de la condición de transversalidad en términos de la deuda, el endeudamiento del país, ¿no? Digamos, cuando te dice, la condición de la deuda debería ser cero, pero él arranca aumentando la deuda. La verdad es que los países normales, la deuda, la sostenibilidad de la deuda no es que la deuda sea cero. La sostenibilidad de la deuda tiene que ver con equilibrio fiscal, o sea, si vos no tenés que financiar los déficits, la tasa de crecimiento de la economía sea igual a la tasa de interés de la deuda. Eso hace que la relación deuda al producto, al tamaño de las economías, se mantenga estable. Esa es la ecuación de sostenibilidad que mira el mercado. No que la deuda sea cero, que además no la cumple porque aumenta el endeudamiento de partida. Ahora, si vos vas a un esquema de tipo de cambio rígido, tu problema es que tu tasa de crecimiento tendencial de la Argentina va a ser baja, y a mí no me queda claro que tu tasa de interés baje lo suficiente como para que sea igual a la tasa de crecimiento. Digo, él te dice, si los bonos suben de 25 a 50, la tasa de interés baja 15, bueno, convengamos que la Argentina en dólares no crece 15. O sea, va a tener un problema de sostenibilidad de la deuda en términos de corto plazo. Entonces, digo, hay una discusión sobre lo inmediato. ¿Qué implica que este tipo de programas sean posibles? Hay una discusión en términos de los costos del programa y después hay una discusión en términos de qué es lo que necesitas detrás, porque él lo que te dice es, bueno, el plan motosierra. O sea, claramente, digamos, cualquier esquema de tipo de cambio rígido requiere, te diría dos cosas, o sea, requiere consistencia fiscal, obviamente requerís la consistencia fiscal, requiere el cambio en los precios relativos, eso implica devaluar, implica subir tarifas. O sea, ahora, todo eso, digo, no lo vas a hacer con un régimen monetario, no es el régimen monetario lo que te obliga al resto, es el resto lo que te permite un régimen monetario. Entonces, podés adoptar un régimen monetario que no te obliga a tirar la llave al río. No es que la casta quiere seguir financiando, o sea, a mí creo que el equilibrio fiscal es condición necesaria. Ahora, esto es otra cosa, y cuando él habla, si querés lo último, digo, plan motosierra, él te dice, vamos a bajar 12 puntos el gasto a PIB, ¿no? Entonces te dice, vamos a bajar 4 puntos, dice, vamos a bajar 4 puntos la obra pública. Bueno, la obra pública de la nación no son 4 puntos. No, dijo, vamos a cancelar la obra pública. Bueno, vamos a cancelar la obra pública, pero lo que digo, primero, para bajar 4 puntos la obra pública, primero la tenés que subir. Segundo, dice, vamos a cancelar las transferencias a provincias. Bueno, parte de las transferencias a provincias son para obra pública, con lo cual me estás bajando 2 veces el mismo gasto. Suponiendo que la Argentina puede, digamos, no tener, o sea, no va a tapar los baches. ¿Quién va a tapar los baches? La obra. Y lo tercero que te dice es, vamos a eliminar los subsidios. Bueno, digo, convengamos que para eliminar los subsidios tenés que generar un cambio en los precios relativos. O sea, en el fondo vos tenés que cambiar los precios relativos, en el fondo vos necesitas consistencia fiscal, en el fondo vos necesitas corregir el déficit cuasi fiscal, vos necesitas un programa monetario, vos vas a necesitar negociar con el acuerdo con el fondo. Ahora, no hay soluciones mágicas, la solución mágica no existe. Y mi sensación es que, de nuevo, digo, tenés un doble discurso, tenés un discurso, digamos, que alerta al mercado, que sabe que esto no funciona,
Y del otro lado, digamos, maravilla a la gente, la cual hoy la promesa, con Menem la promesa era el salariazo. Hoy la promesa de Milei es que la gente vaya a ganar los salarios en dólares de Ecuador. O sea, fíjate dónde caímos. Jessica. Sí, ¿qué tal, Dalpo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jessy? Bien, yo hay algo que no entiendo, que para mí es irracional, que es lo que vos planteás como la reacción de los mercados o de los que toman decisiones, la cobertura que hacen en relación a Milei. Cuando Milei propone la dolarización, ya se sabe, y creo que este es un gran logro de Milei, seguir con este debate, que no tiene los votos para hacerlo. O sea, matemáticamente es imposible que él avance con este proyecto. Ningún otro candidato está planteando hacer exactamente lo mismo. Es como si Cristina hoy dijera, bueno, voy a ampliar los miembros de la Corte y voy a designar al Pato Donald. No tiene los votos, señora, siguiente tema, digamos. Y acá lo que uno ve es que toda la política se enganchó en esta discusión, pero lo que me llama la atención a mí, por eso te quiero consultar, es por qué reaccionan así los mercados que se supone que están informados, que son parte del círculo rojo, y que esta información que estamos dando y que el propio Milei reconoce, él dice, bueno, si no tengo los votos paso un ajuste bestial y va con ese tema, porque genera tantos efectos hoy, eso que es imposible. Sí, a ver, imposible es nada, ¿viste? Diría, nada es imposible, ¿no? Pero no es probable, no es vos sabés que no es el escenario probable. La convertibilidad tampoco era probable. Coincido en que tenés un problema claramente político, o sea, y que el problema de la Argentina es político, el problema de la Argentina es la falta de consenso para hacer lo que hay que hacer. O sea, Argentina tiene que cambiar la forma en la cual funciona, eso implica cambios en el régimen laboral, en el régimen previsional, implica cambios en el régimen tributario, o sea, implica reformas estructurales que a su vez requieren un programa de estabilización, requiere las dos cosas, requiere la estabilización y requiere las reformas estructurales. Ahora, yo lo que te digo es, cuando las dinámicas se aceleran, las demandas por soluciones inmediatas también se aceleran. Y las soluciones inmediatas, digamos, que se aceleran y consiguen consensos, si querés, Menem en el 89 consiguió un acuerdo político con Alfonsín para lo que fue la ley de emergencia económica y la ley de reforma del Estado. Y si querés, Duhalde también tuvo un acuerdo con Alfonsín para lo que fue la ley de emergencia económica, que fueron lo que sentaron las bases para los programas que vinieron después. Antes de que llegue la convertibilidad tuviste una segunda hiperinflación. Y la segunda hiperinflación te permitió la convertibilidad, primero porque te dio un balance del Banco Central que te terminó de licuar los pesos y con las reservas que tenías pudiste generar el 1 a 1, pero la convertibilidad no lo hubieras podido tener antes, jamás. Lo mismo te diría las privatizaciones, o sea, entonces digo, los consensos van cambiando las demandas y el problema es cuál es la propuesta que aparece después. Entonces, lo que digo es, hasta hace unos meses atrás, Milei era un outsider de la política, digamos, alguien que criticaba a la casta con una forma, si querés, con un discurso políticamente, no quiero decir impecable, pero digamos, con un discurso que entra en la gente que está enojada. O sea, hay bronca con la casta, con la política. Después discutamos cuáles son las exclusiones de la casta de Milei, ¿no? Que es otra discusión. Pero en principio, digamos, el discurso de él entra y la propuesta mágica aparece. Entonces vos me decís, no, es imposible. Yo qué sé, sí, es difícil que eso ocurra. Pero las propuestas se empiezan a calar, se empiezan a discutir y se empiezan a discutir en ámbitos técnicos. O sea, empieza a haber la discusión empezó a haber research sobre qué implica la dolarización. Acá y afuera. Afuera, las preguntas sobre Milei, y de nuevo, aparecen no tanto por lo que puede hacer Milei, sino por lo que puede traer Milei si termina de generar un hecatombe en la política argentina. Digo, los extremos no son buenos. Y puede haber una intencionalidad, pues vos arrancaste planteando, Jorge en realidad planteó la frase de la hiperinflación, van a venir de rodillas hacia mí. ¿Puede haber una intención de que se haga un trabajo sucio ahora, digamos, y que estas declaraciones tengan que ver con eso? Yo tiendo a pensar, viste, que la estupidez humana mueve montañas, viste, que no es todo conspirativo. Tiendo a pensar que nada, que se van, pero bueno, yo qué sé, digo, puede haber una teoría conspirativa. A mí me luce que no, o sea, sí, a ver, digo, los comunicados de Juntos por el Cambio, al lado de, digamos, prender fuego al Banco Central, más allá de que después hablamos de semidinamitar, no de dinamitar, bueno, intentan, digamos, acelerar la crisis.
A ver, vamos de nuevo, o sea, yo no estoy defendiendo al gobierno actual, o sea, yo creo que el gobierno actual no dejó macana por hacer, o sea, que podría haber avanzado en un programa de estabilización a principios de los 2000, que no lo hizo, que después vino la pandemia, que después negoció mal la deuda, que manejó mal la deuda de pesos, que, o sea, realmente no dejó macana por hacer. Llegó Massa en agosto del año pasado, con el tipo de con la brecha cambiar en 160%, y Massa no intentó avanzar en un programa de estabilización que hubiera tenido caudal político del lado del kirchnerismo. Cristina, yo creo que si se hubiera negociado lo hubiera podido apoyar, y creo que hubiera tenido caudal político desde el lado de la oposición. O sea, nadie quiere hacer el ajuste que hay que hacer. Ahora, una devaluación sin programa hoy te asegura una dinámica nominal más alta y no te resuelve los problemas. Entonces, requerís un programa de estabilización, y un programa de estabilización requiere consensos. Ahora, explícame cómo se consiguen los consensos en este nivel de discusión en el cual estamos metidos. De nuevo, la dolarización te lleva para el otro lado. O sea, yo no lo veo como, por ahí me equivoco, o sea, la verdad que por ahí me equivoco, o sea, por ahí eso es adrede, Menem tuvo la hiperinflación de Alfonsín, ¿no? Con la hiperinflación de Alfonsín, Menem termina siendo electo. Menem, de alguna forma, no te voy a decir que coordinó la hiperinflación, pero si querés, ayudó. Y ayudó, a cortarle el crédito a un gobierno que estaba, contra las cuerdas. Bueno, el gobierno está contra las cuerdas. El problema no es el gobierno o la oposición. El problema es que estamos todos adentro. Y el problema es que, las crisis te generan acuerdos políticos a veces. Yo la tercera es la vencida, pero la tercera puede ser la vencida para un lado o para el otro. O sea, estamos jugando con fuego. La estructura social argentina es distinta a la del 89 y es distinta a la del 2001. Entonces cuidado con las propuestas mágicas, porque además las propuestas mágicas permean sobre todo en los pibes que no se acuerdan de los periodos de más estabilización. No conocen, no saben, no estaban. No estaban, exactamente, no estaban y además, de nuevo, hay cosas que nosotros no vemos, o sea, todo lo que está ocurriendo a través de las redes, todo lo que sea, yo qué sé, el otro día un cliente me muestra un tuit con Milei disfrazado de superhéroe. Bueno, un tuit, un Instagram. Marina, el otro día 2 chicos de 15 años me dicen, uy, ¿estuvo Milei en tu casa? Me hubieras dicho, yo iba a sacarme una foto. Bueno, por eso. 15 años. Por eso, o sea, yo por ahí lo mío es muy engorroso, por ahí lo que estoy explicando, se entiende, pero también se entendía a medias lo de él. O sea, lo que digo es cuidado con explicar que las soluciones fáciles existen. Las soluciones fáciles no existen, requieren acuerdos políticos. ¿Cómo se gestan los acuerdos políticos? No tengo la menor idea. Pero por acá seguro que no es. Por eso me enojé un poquito el otro día y mandé a comprar antiácido. Un beso grande, Marina. Un beso grande. Adiós. Marina del Folleto, señores. ¿La motosierra? Sí, el plan motosierra. Te quiero ver haciendo el ajuste. Bien. 1 minuto pasa de las 11 de la mañana. Vamos.